muy buenos días, tardes o noches. En este video vamos a analizar un aspecto muy fundamental de la conquista de América sobre el impacto de las epidemias que trajeron los europeos en las comunidades nativas. Muchas veces o en repetidas ocasiones, cuando se habla de la conquista, se suele centrar en las batallas, la política y la cultura. Pero pues teniendo en cuenta hay un factor decisivo que facilitó la colonización, que fue la propagación de enfermedades desconocidas para los pueblos originarios. Estas epidemias causaron una mortalidad masiva y modificaron de manera profunda el rumbo de la historia en el continente americano. Para empezar, acompáñanos a entender cómo sucedió esto, cuáles fueron las enfermedades más peligrosas y qué consecuencias tuvieron para los pueblos indígenas. Bueno, durante la llegada de los conquistadores europeos a América, tanto en el siglo XV como en el siglo XIX, los pueblos originarios no tenían inmunidad ante muchas enfermedades que eran comunes en Europa, África y Asia. Estas enfermedades habían convivido durante siglos en los continentes europeos y asiáticos, haciendo que sus poblaciones desarrollaran cierta resistencia, pero en América muchas de estas enfermedades eran completamente nuevas y letales. A través de esto, la transmisión ocurrió principalmente a través del contacto directo con los europeos, también con sus caballos, soldados, colonos y también con objetos contaminados. La propagación fue rápida y demasiado devastadora, atravesando comunidades enteras en un corto periodo de tiempo. Tanto así que las enfermedades que más impactaron en los pueblos nativos en sí fueron varias, pero las más letales y ampliamente responsables de la disminución poblacional fueron la viruela y el sarampión. Por ejemplo, la viruela en particular fue una de las más mortales, ya que causaba lesiones cutáneas, fiebre alta y en muchos casos la muerte. Por otro lado, el sarampión también era altamente contagioso y en muchas ocasiones llegaba a diezmar comunidades enteras en pocas semanas, eso es algo tenaz para ese momento. Además de estas, se conocieron casos de gripe, tuberculosis, fiebre tifoidea y otras enfermedades, muchas de ellas desconocidas en América hasta entonces. Cabe recalcar que la combinación de estas epidemias sumió a las poblaciones indígenas en un estado de desestabilización total. El impacto fue catastrófico en todo el sentido de la palabra. Se estimaba que la población indígena de América disminuyó de manera significativa, en algunos casos hasta un 90%. Por ejemplo, en el caso de México, se calcula que la población cayó de unos 25 millones a menos de 3 millones en menos de 100 años. El cual lo mismo ocurrió en las altas sierras de los Andes, las Amazonías y en las culturas mayas, aztecas e incas. La mortalidad masiva causó que muchas comunidades se quedaran sin miembros capaces de sostenerse, lo que llevó a la desorganización social y a la pérdida de conocimiento ancestrales. Se aclara que la debilidad demográfica facilitó que los conquistadores tomaran control absoluto sobre las tierras y los recursos. Además, en muchas comunidades las epidemias fueron vistas como castigos divinos o como maleficios, lo que generó como una confusión, miedo y desintegración social. Aclarando, las epidemias también favorecieron la esclavización y la imposición cultural, ya que los conquistadores y colonizadores aprovecharon la vulnerabilidad sanitaria y militar para someter a las poblaciones indígenas. La destrucción de gran parte de sus poblaciones afectaron también su religión, tradiciones y formas de vida, dejando una marca indeleble a lo largo de su historia. Las epidemias no solo fueron un acto de conquista biológica, sino que también generaron cambios estructurales profundos. Por ejemplo, la reducción de la población indígena permitió la colonización de tierras y el establecimiento de colonias europeas con más facilidad. Además, la pérdida masiva de habitantes significó la pérdida de conocimiento, tradiciones, idiomas y formas de organización social. La cultura indígena, por ejemplo, sufrió un impacto irreversible
y en muchos casos se vio sometida a la imposición de la cultura europea, con consecuencias que aún se sienten en la actualidad. Epidemias también marcaron el inicio de un proceso de mestizaje, ya que las comunidades sobrevivientes tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias, intercambiar culturas y formar nuevas identidades. Sin embargo, el costo fue altísimo en términos humanos y culturales. Para finalizar, las epidemias que trajeron los europeos no fueron simplemente enfermedades, sino que fueron instrumentos que tuvieron un impacto estratégico en la conquista y colonización de América. La propagación de estas enfermedades fue una de las formas menos visibles pero más letales de guerra, que destruyó a las civilizaciones nativas en un breve periodo. Es importante aclarar y poder entender esta parte de la historia para apreciar y comprender la magnitud del impacto que tuvo la llegada europea en los pueblos originarios y cómo este proceso sigue influyendo en la historia y culturas del continente. De acuerdo con mis compañeras Laura Mayarino, Sofía Rueda y mi persona Charis Vargas, para hacerle un cierre, ante todo, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que este video haya sido informativo y les ayude a comprender o mejorar una de las facetas menos conocidas de la conquista. Hasta la próxima.